Ahí está don Manuel. Quiero saber si le puedo quitar esto. No, don Manuel. No, para mí es Manuel, para mí es Manuel. Manuel, con tilde en la A. Pero vieras qué raro, yo soy así como con la gente. Yo a Jorge le digo George. A Carlos le digo Charlie. Entonces como que me da por ahí medio gringa. Charlie, George. Yo a Jerry le digo JJ, imagínate. JJ, JJ. Es un vacilón. Jerry. No, Jerry. Jerry. Con doble R. Jerry. Bueno, vamos a continuar. A continuar. Bueno, primero que todo, contarles que parte de esos bloques no o sea, yo tengo un programa con horas y todo, ¿verdad? Pero podemos jugar con eso y es posible que salgamos antes, que las enseñanzas sean más cortas, ¿verdad? O sea, yo soy de tirarme al agua y ahí luego en el proceso vamos viendo cómo le arreglamos, ¿verdad? No siempre va a ser igual, pero don Manuel ya se fue. Ok. Es que quiero saber si puedo quitarle esto, Gis. Si no me dejan, yo me someto, pero, pero, es que siento que estoy haciendo pesas, entonces ya luego me duele el hombro. Como si me hubiera quitado los lentes, la mascarilla o algo. Bueno, vamos a seguir, vamos a orar porque nos queda menos de una hora, no, una hora más o menos. Entonces y quiero aprovechar el espacio de administración. Estos bloques que como yo he venido motivando a la iglesia a que se den, es más que todo para tomar el espacio de administración de calidad. Porque los domingos, como ya todos sabemos, a veces, porque es un tema programado, a veces son 10 minutos, a veces son 15 minutos. Si el mensaje se extendió mucho, entonces ya hay que correr porque, ¿verdad?, se hace muy tarde y todo. Y esos espacios no son realmente para un espacio de administración más largo. Entonces, estos bloques son para espacios de administración más largos y no necesariamente un mensaje largo. Más bien, el mensaje podría ser más corto y un espacio de administración más largo, para que podamos reposar, podamos descansar, podamos recuperar, podamos masticar esta información, porque yo estoy segura que muchos de aquí presentes ya saben de lo que se ha hablado, ¿verdad? No es que no sepan nada, pero es un tema más de práctica. Y Dios nos está llamando a administrar lo que recibimos, no solo en todos los años previos, sino con la llegada de Ken. Yo me siento responsable, o sea, honestamente, yo no sé usted, pero desde que yo leo en Mateo 28, vayan, enseñen a enseñar a hacer, porque ahí no dice, vaya, enseñen a enseñar a que sepan. O sea, yo leo eso y yo me siento muy responsable. Enseñen a hacer. Entonces, ese es mi constante mensaje. A veces me echo para atrás, a veces me adelanto, a veces corro, a veces me paro, a veces me siento, a veces voy aquí, pero así estoy todo el tiempo. Entonces, este bloque es para eso, para que nosotros practiquemos entre nosotros. Entonces, el tema que me corresponde a mí es del reino de Dios. El reino de Dios ha llegado. Voy a orar nada más, ya estoy transmitiendo, ¿verdad? Voy a orar nada más un momentito. Padre, toma control de mi boca, de mi mente, de mis pensamientos.
Te pido que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros tangiblemente, que esto sea como un escalón, que cada sesión que nos veamos, Señor, sea más y más y más y más, y pongas en nosotros más sed y más sed, y más interés y más intencionalidad de buscarte y de hacer las cosas que tú mismo enseñaste para que hiciéramos hoy en día. Llévate toda distracción, todo cansancio, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, cuando yo estaba haciendo esa enseñanza, vino a mi mente un ejemplo. Cuando yo estaba en el primer año de la escuela, todos saben que fui a una escuela de ministerio, ¿verdad? Para aquellos que me están viendo en la transmisión o en este Zoom, pues yo fui a una escuela de ministerio en los Estados Unidos y el primer año lo hice aquí en Costa Rica. Entonces ya nos íbamos a ir porque el director de la escuela nos invitó a ir al 15 de septiembre para ir a orar por otros en el 15 de septiembre, ¿verdad? Eso mismo que hiciste vos, que paraste un momento y oraste por alguien, eso mismo a nosotros nos correspondía como tarea. O sea, ya no era muy opcional. Entonces, por eso es tan importante involucrarnos, porque a pesar que a nosotros se nos da opción, esto realmente es una responsabilidad que ya, en el momento que usted le dijo a Jesús que es entrar en su vida y que el Espíritu Santo mora en usted, ya adquirimos una responsabilidad. Entonces, estábamos ahí en el parque y ya nos íbamos a ir y en eso siento que Dios me dice, váyanse para la esquina. Y veo a la esquina como 3 niños de escuela, como con el tambor y eso. Entonces ya yo me voy para allá y mis compañeros también, y en eso yo no sabía ni qué hacer. Yo dije, ¿y ahora qué hago, verdad? Y entonces ya estábamos ahí y entonces mis compañeros empezaron a tocar los instrumentos que ellos andaban y todo. Y en eso les empecé a hablar de Jesús. Y cuando empecé a hablarles de Jesús, la presencia de Dios cayó en el momento. Pero es que yo ni siquiera fue que oré, sino que yo les dije, ¿ustedes conocen de Jesús? Y empezamos a hablar de Jesús. Entonces yo me atreví, sentí hacer estas preguntas. ¿Han visto a Jesús? ¿Sienten a Jesús? Y entonces me dice uno de ellos, yo lo siento aquí al frente. Y el otro me dice, aquí me está abrazando. Y yo, ¿verdad? Porque realmente no era tanta práctica que yo tenía de orar en la calle, sino que yo dije, Jesús está aquí. O sea, yo sé que sí, pero ya para qué 3 niños me estén diciendo eso, yo tirándome el agua en el momento que estaba hablando de Jesús y que eso sucediera, yo dije, no, esto es en serio y no tenemos de qué preocuparnos de controlar y cómo vamos a decirlo y qué vamos a hacer. Y entonces, ¿verdad? O sea, fue demasiado poderoso, impactante para mí eso. Y entonces eso abrió el espacio para orar por ellos y decirles si querían recibir a Jesús como su Salvador. Ya eran niños un poco grandes, como de 12 años, 10, 12. Y cuando estábamos orando, los 3 levantaron la mano. O sea, fue demasiado poderoso. Y yo dije, wow, 3 niños aceptaron a Jesús, 3 niños vieron a Jesús. Uno lo sintió, uno lo escuchó y uno lo vio. Yo dije, wow. Otro ejemplo, cuando estaba haciendo esta enseñanza, vino a mi mente lo siguiente. Otro día fui a una carnicería a comprar carne, ¿verdad? Y entonces el muchacho, el vendedor, siento yo que tenía un dolor en la espalda aquí abajo. Entonces mientras él estaba haciendo la carne y todo, le hago yo, ¿usted tenés un dolor de casualidad en la espalda baja? Y me hace, uy, sí, viera cómo me duele. Y entonces yo dije, usted me deja orar 5 segundos por usted, pero es que es algo demasiado rápido. Yo sé que usted está esperando aquí la gente con la fila y todo, y la carne molida y todo el mundo con la carne. Y entonces me tiré al agua y no pasó nada. Pero él quedó muy impactado porque él era creyente y él dijo, yo soy creyente y yo nunca hago esto. Y tampoco me lo habían hecho así. Y entonces ya a partir de ahí empecé a tener conversaciones con él, porque la carnicería es muy cerca de la casa. Pero a lo que voy es que esos espacios, el reino de Dios se manifiesta. Porque el reino de Dios es un gobierno. Es un gobierno del cual nosotros no estamos acostumbrados en cuanto a realeza, en cuanto a principios, en cuanto a formas de que un gobierno pueda moverse, a menos que estemos tal vez en política. Pero esto del reino de Dios es algo muy poderoso, porque al momento que empezamos a entender cómo opera el reino, se nos hace más sencillo operar en él. De hecho, la palabra griega del reino es basileia y dice poder real, realeza, dominio,
no debe confundirse con el reino real, sino con el derecho o la autoridad para gobernar un reino. El poder real de Jesús como el Mesías triunfante, del poder real, de la dignidad conferida a los cristianos en el reino del Mesías. Nosotros podemos accesar al reino de Dios en cualquier momento. Nosotros tenemos esa capacidad por el hecho de que Jesús muere en la cruz y nos hace acceder a todos esos beneficios. No solo el poder del Espíritu Santo, la relación que tenemos con el Espíritu Santo, la relación que tenemos con el Padre, la relación que tenemos con el Hijo Jesús, sino también todo lo que involucra el reino de Dios. Ahora, algunos pasajes que hablan del reino de Dios a manera de entrar en él, dice Juan 3:5, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quiénes han sido bautizados en el Espíritu? Levanten la mano. Probablemente todos tienen que levantar la mano porque hoy oramos por eso. O todos los que recibieron hoy. Entonces, hoy pudimos tener un bautismo del Espíritu. Hay otros más fuertes, más tangibles, hay otros que no son tan tangibles. ¿Quiénes no han sido bautizados en agua aquí? Dieguito y Fernando. Ok, entonces hay que anotarlos para los próximos eventos de bautismo para involucrarnos de esto, pero no es sinónimo que no puedan entrar al reino, ¿verdad? Porque ya hay un caso en la Biblia, ¿verdad?, donde entraron al reino y luego, pero no nos hemos bautizado, ¿dónde hay agua, verdad? Entonces, es posible entrar en el reino, así como les estoy diciendo, como un caso que podemos leer en la Biblia, que ahorita no lo tengo cuál es, pero sí sé que existe. Ahora, Jesús dijo eso, es importante. Entonces, Fernando y Diego, yo les recomiendo que estén preguntando acerca de cuándo hacen los bautismos, cuándo hacen los bautismos de agua, porque yo me quiero bautizar, ¿verdad? Eso es algo de todo creyente. Mateo 3:2 dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. La palabra arrepentirse es cambiar la mentalidad. Estamos muy acostumbrados a pensar de una forma y Jesús dice, no, se un toque, cambien la forma de pensar porque el reino de Dios ha llegado. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de Dios de los cielos está cerca. Mateo 4:23, cuando Jesús sana a los enfermos, estaba anunciando las buenas nuevas y el reino y sanando toda enfermedad. Entonces él anunciaba y actuaba, él anunciaba y actuaba. Mateo 6:9, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué decimos? Venga a nosotros tu reino. Entonces otra vez, venga tu reino, aquí está, pero no está todavía presente, pero lo estamos llamando para que venga. Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Ese pasaje habla de las necesidades de comer y de vestir. Y a veces nos enfocamos demasiado en buscar cómo vestirnos y cómo hacer las cosas y nos desenfocamos del reino. Entonces nos volvemos como incapaces humanamente de cómo conecto entonces yo con ese reino. Esto está como muy raro porque ya me estoy conectando con cómo trabajar y estoy trabajando de lunes a domingo 10 horas al día con media hora de almuerzo, no tengo tiempo para los cafés, ando haciendo mandados, no tengo tiempo para nada, estoy preparándome chiquitos. Me explico, la vida es muy ajetreada. Estoy dando una exageración, pero sé que algunos posiblemente estén diciendo, sí, yo sé que eso es así. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la línea es muy delgada entre estar ocupados con las responsabilidades de nosotros y descuidar el involucrarnos con el reino. Luego dice, Mateo 19:14, Mateo 6, esa palabra busquen significa pedir con la expectativa de recibir. Entonces, cuando uno está diciendo, venga a nosotros tu reino, si lo hacemos como Padre nuestro que estás en el cielo, venga, ¿verdad? Y venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, amén. Y no estamos accesando al reino, porque estamos nada más diciendo una oración repetida. Pero cuando decimos, Señor, venga a nosotros tu reino, que en este momento suceda lo que está pasando en el cielo, muéstranos qué estás haciendo en el cielo. Por ejemplo, lo que acaba de pasar era lo que estaba haciendo Dios en el cielo. Y Él dijo, quiero entre ustedes que haya una llenura,
que haya una revelación de quién soy yo. Entonces nosotros nos involucramos con ese reino y empezamos a darnos cuenta qué es lo que el reino de Dios quiere hacer por medio de su espíritu, con revelación, con los sentidos espirituales estimulados. Siento, veo, ¿verdad? Algunos de aquí sintieron, vieron cosas. Bueno, es el Espíritu Santo, pero el reino de Dios se manifestó. Ven. Ahora, Mateo 19:14 dice, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Daniel es un ejemplo. Papi, yo quiero estar aquí. ¿Me dejas ver qué estás haciendo? Es lo mismo. Señor, muéstrame qué estás haciendo aquí en esta iglesia hoy, en este momento. Yo quiero moverme en esto. Entonces ya el Señor te da una visión, te da algo, y entonces empezamos a decir, ¿qué hago con esto que estoy viendo? No sé si lo digo, no lo digo en el micrófono, ay, qué vergüenza, y voy a pedir permiso, entonces no lo dije. Y entonces ya quedó ahí acumulado y nunca se dijo. Entonces no permitimos que el reino de Dios se manifestara en ese momento, porque o no sabíamos o nos dio vergüenza. Porque el reino de Dios es un gobierno, y ahorita vamos un poquito más a eso. Mateo 10:7, y yendo, predicando el evangelio, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que estoy haciendo, predicando que el reino se ha acercado a nosotros, porque Él está entre nosotros. Entonces aquí yo estoy recordando las palabras de Jesús. Estoy hablando de las buenas nuevas y estoy diciéndoles, el reino de Dios se ha acercado. Pero no es que se ha acercado de que se va a acercar, no, está aquí, ya, a la mano de nosotros. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo con ustedes? Predicándoles sobre el reino, porque vamos a accesar a Él ahorita, cuando empecemos a orar, en la dirección que Él dé. Mateo 11:11, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bueno, cuando yo leí esa palabra de violencia, a mí se me hizo un colocho. En algún momento en mi vida yo dije, ¿pero cómo? Uno que pelea y agarra un machete o anda todo bravo, yo no sé, ¿verdad? Pero cuando usted lee los orígenes de esas palabras, habla más como de valentía. Habla de ser brave. ¿Cómo se dice brave en español? Como de ser valiente, ¿verdad? Atrevido inclusive, ¿verdad? Entonces, audaz también. La TLA, la traducción del lenguaje actual, dice, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Vean qué increíble. Esto es para valientes. Levanta la mano, ¿quién es valiente aquí? Quien dudó es una mentira. Y quien no la levantó también. Y se los voy a recordar por qué. Les recuerdo lo que dice 2 Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, ahí está, sino de poder, amor y dominio propio. Otras versiones dicen de temor. No nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de temor, no nos ha hecho cobardes. Entonces, siento temor. Ay, no sé qué hacer con esa señora que está en el supermercado y Dios me está poniendo a hacer eso y qué vergüenza. Entonces ya no fui, ¿verdad? Entonces, es que yo no soy valiente. No, usted sí es valiente porque el Espíritu Santo mora en usted y el Espíritu Santo le da a usted ese poder. Que usted le crea la mentira a Satanás de que usted es uno o un cobarde o una cobarde es otra historia. Pero eso es así de rajatablas. ¿Tiene el Espíritu Santo? Usted no tiene un espíritu de timidez. Que lo sintamos es distinto, ¿verdad? Ya a mí nunca se me ha quitado el temor de hablar en público. ¿Y quiénes notan que estoy nerviosa o que tengo temor? Pero nunca se me ha quitado. Vea, estoy temblando. Pero yo hablo aunque la tembladera se note, y a veces hablo así. A veces es el Espíritu Santo y a veces es el temor de hablar en público. A veces, no siempre, a veces. Entonces, cuando sentimos ese miedillo y esa cosquillilla, le estamos haciendo caso a Satanás.
porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da un espíritu de, no de cobardía, no de timidez. Y conforme uno lo va haciendo, también se va quebrando ese poder, ¿verdad? Conforme uno va enseñando y conforme uno va haciendo cosas, se va como quebrando eso. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Mateo 23:13 dice, ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Uno dice, ay qué bárbaros estos fariseos, pero más de una vez el Señor nos dice, haga, diga, y uno no hace. Entonces el reino de Dios no se manifiesta porque yo no estoy accediendo a lo que Dios me está haciendo en obediencia y no estoy permitiendo que otros accedan. Entonces a veces le echamos la culpa a Dios porque no se manifiesta su reino, y en realidad es que nosotros no estamos siendo obedientes a lo que Él quiere hacer, porque a veces nos va a poner cosas muy cómodas y a veces nos va a poner cosas muy incómodas, donde usted diga, Señor, esto está muy rudo, no sé si lo voy a hacer. Un día Ken contó una historia donde él dijo, estaba ya, ¿verdad?, enseñando sobre sanidades, y Dios le dice, esta mujer se le va a quitar el problema de sordera y de mudez cuando le escupas la boca, la lengua, porque Jesús lo hizo con el ojo, ¿verdad? Entonces Ken dijo, o sea, él lo dice así, Señor, yo no voy a hacer eso, este lugar está lleno de gente, yo no lo voy a hacer. Y entonces seguía el Señor y seguía, y entonces Ken seguía hablando y seguía el Señor, y Ken seguía hablando y seguía el Señor, y Ken dijo, Señor, yo no le voy a escupir la lengua. Entonces se puso la lengua, ¿verdad? Ken se puso la saliva de él y se la puso en la lengua de ella. Y yo sé que les va a sonar un poco extraño, pero la mujer quedó medio sana, porque medio le hizo caso. Yo sé que suena extraño y hasta usted me va a decir, eso es herejía, pero cuando usted, ¿cómo hizo Moisés? ¿Qué le dijo Dios? Dele cuántas, ¿cómo era lo de la piedra con el agua? Hizo una cosa diferente, no hizo realmente el 100% de las cosas. Entonces Dios en su misericordia no va a decir, oh, persona más desobediente, qué bárbara. No, Él se manifiesta, pero Él, como sabe que el reino de Dios es para valientes, esto implica obediencia. Y eso implica a veces, Jesús en cuáles enredos no se metió. Fue perseguido. ¿De qué? ¿Cuál es ese pasaje? Wow. Con excremento de humano, wow. Señor, por favor, no. No con humano, pero animal. Wow. Yo no me acordaba de ese pasaje. Entonces, sí, o sea, no, y eso uno lo lee como si no fuera de uno. Pero en realidad el Señor nos puede llegar a poner retos que uno dice no. Y no pasa nada, ¿verdad? O sea, el Señor nos sigue amando, no pasa nada, pero te vuelve a poner otra oportunidad. Ahora, obviamente todo esto hay que pesarlo. Yo les recomiendo que no le escupen a la gente de primera entrada. Yo les recomiendo que no hagan cosas locas de primera entrada, sino que ustedes digan, Giselle, vieras qué tal cosa, o Jorge, vieras qué tal cosa, ¿verdad? Me está pasando esto y yo no sé. Y entonces yo honestamente, yo lo que hago es lo siguiente. Digamos que Dios me ponga a escupirle a Jonathan. Yo le voy a decir, Jonah, vea, yo no sé, pero yo siento que tengo que escupirle el ojo. Si no le da mucho asco, yo lo voy a hacer con mucho cuidado. Voy a traer Lysol, voy a traer, ¿verdad? Tal vez ahora con el COVID seguro de muchos
tal vez no lo vamos a hacer, ¿verdad? Yo no lo haría porque trabajo en hospital, jamás. Pero digamos, uno dice, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos desobedecido? Ezequiel 4:15 habla de eso. Wow. ¿Puedes leerlo un toquecito? Pero aquí. Es para la gente que está viendo. Bueno, el 4:14, bueno, el 4:13 para ver. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije, ay Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Y había un propósito detrás, ¿verdad? O sea, era una enseñanza. Es como, por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando el Señor a uno le pide cosas, pesarlas, compartirlas con alguien, para no meterse en una bronca innecesaria, porque si fue un reto, si fue como un paso de fe, pero en realidad era que usted pensó que era Dios y nunca fue Dios, de ahí va a tener que ganar humildad, ¿verdad? Y pedir disculpas y todo eso. Entonces, tengamos mucha cautela nada más. Mateo 12:28 dice, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Ven, entonces cada vez que el reino de Dios llega, primero lo estamos expectando, segundo lo estamos llamando, que el gobierno de Dios se manifieste entre nosotros. Tercero, tenemos que ser obedientes cuando el Señor dice haga, diga o actúe, como cuando vimos ángeles aquí. ¿Quién iba a hacer una cosa? Fito recibió lo de los ángeles, tomamos el riesgo y escuchamos ángeles. Ese era el gobierno de Dios manifestándose y tomando dominio del evento. Si quien hubiera dicho no y si Fito hubiera dicho que no, no hubiéramos accesado a esa parte que Dios quería hacer ese día. Ahora, el reino de Dios es como un tesoro escondido, es una perla. Mateo 13 dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró uno de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando vemos que el tesoro está en un terreno y este hombre hace lo que sea para comprar ese terreno y mantener ese tesoro, ese es el valor del reino. Y de hecho, como un paréntesis, este es el valor que nosotros tenemos, porque Jesús hizo eso. Jesús pagó un precio por nosotros. Nosotros somos tesoro y somos perla. Entonces, para que no se nos olvide también que nosotros tenemos un valor. Ese era solo un paréntesis, pero es así de valioso el reino de Dios. Ahora, John Wimber, cuando hablaba del reino, a mí me llama mucho la atención. Él hablaba de estas cosas. El reino de Dios es el gobierno de Dios en esta era actual, invadiendo el gobierno de Satanás en esta era actual, porque Satanás gobierna esta era. Y lo podemos buscar en 2 Corintios 4:4, que él es el Dios de este mundo. Ahí es donde usted entiende
¿Por qué si Dios ama tanto a la gente, por qué hace que todo el mundo y que las tragedias y que la cosa entera? ¿Y porque quién gobierna este mundo? Satanás. Que tras de todo ha cegado a la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. Entonces uno le habla a Cristo, la gente es, no me hable de eso. Está cegado por el Dios de este mundo. Y uno lo agarra personal, pero en realidad no es así. Luego dice, Efesios 2, 1, 2, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. Aquí hay un gobierno en la tierra, pero el gobierno es Satanás. Él es el que está gobernando. Entonces, el reino de Dios es el ambiente donde señales y milagros pasan. El reino de Dios es donde empezamos a experimentar cómo opera el cielo aquí en la tierra. El reino de Dios es cuando accesamos a Él y decimos, en obediencia voy a hacer esto y voy a decir esto, y vemos ángeles y los escuchamos. Entonces nos salimos de Él. Estoy muy ocupada, no tengo tiempo, ¿verdad? Entro a Él, Señor, ¿qué quieres hacer? Ok, obediente. Me vuelvo a salir de Él, estoy muy ocupada, no tengo tiempo, vuelvo a entrar a Él, soy obediente. Voy a escupirle en el ojo. ¡Pum! Se sanó. Y eso ya ha pasado. Yo solo he puesto saliva en un oído que se sanó una vez, pero puse la saliva, no he escupido todavía a nadie. Y le dije a la persona, no, ya me acordé, era en Estados Unidos, no le dije, porque estábamos orando, había mucha gente y yo nada más le puse mi dedo en el oído y se acabó, eso fue todo. O sea, ni se dio cuenta que era saliva. Ahora, yo lo hice así, yo no le estoy diciendo a usted que sea una persona irrespetuosa y cochina, conste, ¿verdad? Que tengamos mucho cuidado, no hagamos eso. Es algo que yo hice, pero que de nuevo se los digo, hay una dignidad delante suyo y hay que pedir permiso, ¿verdad? Y ser valientes en explicarlo. El reino de Dios es el ambiente donde señales y milagros ocurren. El reino de Dios en la tierra fue interrumpido por la caída de Adán. Y como resultado trajo el gobierno de Satanás y sus fuerzas. Pero Jesús fue enviado para recuperar el idéntico estado original. O sea, lo que vivió ese ambiente antes de la caída. Entonces, cuando nosotros experimentamos el reino de Dios en un momento dado, estamos experimentando esa relación perfecta de Adán con Dios. Estamos experimentando lo que está pasando en el cielo de manera sobrenatural acá. Entonces, cuando Adán peca, entra todo el pecado al mundo, pero Jesús viene y restituye eso de manera que podamos experimentar lo que originalmente era para nosotros. Adán cometió un error, un desastre, de horror, que infectó cada generación, pero Jesús vino a corregir los efectos de esta caída, los efectos del pecado en nosotros que trajo Adán. Pero como esto es voluntario, trajo los beneficios, pero solo el que cree los accede. Solo el que los practica los accede. Solo el que se mueve en eso los accede. Si no, sabemos la Biblia como un profesor que enseña, no sé, clases de religión, ¿verdad? No necesariamente está accesando al reino, pero se sabe la Biblia. Ahora, de Adán es la muerte, pero de Cristo es la vida. Entonces, Romanos 5, por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Jesús vino entonces a corregir el error de Adán, viviendo una vida ejemplar, donde nunca pecó y obedeció al Padre en todo. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Jesús vino y en el proceso introdujo el reino de Dios. Entonces, ya cuando Él llega, está Juan el Bautista y dice, arrepiéntanse, el reino de Dios ha llegado. O sea, es como que estemos entrando a un lugar, ya llegó Dallis, mira. Entonces Jesús viene y empieza a predicar, estas son las buenas nuevas del reino de Dios, arrepiéntanse, el reino ha llegado, ya viene con Él. Como cuando ustedes ven al presidente con guardaespaldas, llega con Él. Nosotros tenemos el reino, llega con nosotros donde estemos. No sé si me estoy dando a entender con todo esto. Estoy siendo como lo menos espiritual explicando esto. Estoy siendo lo más relajada, ¿verdad? Como lo más simple y para visualizarlo mejor. Jesús vino y en el proceso introdujo diciendo, después de que encarcelaron a Juan,
Esto lo dice en Marcos 1. Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Todo lo que Jesús dijo y enseñó fue acerca del reino. Y necesitamos no solo el decir que existe y enseñarlo, sino también el hacerlo, en orden para completar el mensaje del reino y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de nada nos sirve hablar de Jesús y del amor de Dios y que únicamente. Yo sé que no es que se pierda, eso no se pierde, pero en realidad el plan completo de Jesús cuando vino a ser un ejemplo era proclamación, demostración. Proclamación, demostración. Nunca se separaban. Siempre había una demostración cuando hacía una proclamación. Y no tiene que ser una sanidad. O sea, puede ser el paz que le dio a la persona. Uy, siento una paz cuando usted me habló, el reino de Dios ha llegado. Uy, porque siento sensibilidad cuando usted está hablando conmigo, porque el reino de los cielos está llegando a usted. Obviamente el Espíritu Santo te está tocando. Y el amor del Padre, que como Esteban hablaba, no se puede separar nada de eso. Y hay un gobierno que sucede. Ahora, no es en la presentación del reino que nosotros tenemos la iluminación de Dios. Sin la palabra de Dios no tenemos la iluminación, o sea, el entendimiento. Nosotros ocupamos la Biblia. La Biblia hay que leerla, hay que estudiarla, hay que explorarla. Necesitamos conocer la Trinidad, el reino de los cielos, dones espirituales, quién soy yo, mi identidad en Cristo, mis herencias, todo. Hay que conocerlo, pero no es suficiente para completar esa obra perfecta que Jesús dijo que podíamos hacer. Necesitamos la palabra para comprender su reino por revelación, no por información. Pero el entendimiento sin obras de Dios, no tenemos la ilustración completa. Entonces, ¿cómo ustedes creen que en la época actual, donde la gente ya no le cree a nadie, hay un montón de movimientos ahí terribles, donde degradan al género, al ser humano y un montón de cosas, esa gente con palabras no necesariamente se alcanzan, a pesar que hay revelación y Dios puede tocarlos por medio de palabras? Necesitamos la demostración. Y esa demostración usted no la provoca, es una demostración que lo que está pasando en el cielo es lo que va a pasar aquí. Y todo es una incógnita siempre. Nunca se sabe nada hasta que uno dice, Señor, ¿qué quieres hacer con esa persona? Es hasta ese momento que ya uno se da cuenta qué es lo que está pasando en el cielo. Por eso es que mi intención con estos bloques es no información solamente. Es práctica, involucrémonos, sintamos, experimentemos, hagamos preguntas, que si tiene una palabra venga y la dé, que si tiene un don de no sé qué venga y la dé, que si va a dar un mensaje profético venga y se ponga aquí, que si era usted se va a dar cuenta que fue usted, que si era el Espíritu Santo se va a dar cuenta que fue el Espíritu Santo, pero que no nos limitemos porque ese es un espacio donde podemos tomar el riesgo. Cuando hemos abierto espacios en las iglesias los domingos, experimentamos un mover. Pero ¿cuánto lo dejamos moverse? Bueno, yo soy una que me toca ir siempre rapidísimo a veces y ya estoy cansadísima y yo, ay Señor, ¿verdad? Y cortamos porque hay que irse. Pero su mover, si uno no lo corta, él sigue. Y no es sinónimo de que estamos haciendo algo mal, o sea, pues hay un servicio programado, pero esos espacios son para eso. Ahora, esto cambia nuestra mente, nuestra forma de pensar. Cuando usted empieza a ver la demostración del reino, su mente cambia. Su paradigma cambia. Su concepción de la vida cambia. Su forma de ver las cosas cambia. Porque hay una demostración, eso rompe paradigmas. Empieza a ver cosas diferentes. Cuando leemos su palabra, empezamos a tener la palabra de Dios viva en nosotros. Inclusive empezamos a identificarnos en lo que los apóstoles vivieron. Y decimos, wow, el Espíritu Santo habló a través del apóstol Pablo así. Y a mí me pasó una vez. Mira, esa persona se sanó así y yo oré por esa persona así. Wow, ya empezamos a agarrar vida en la palabra de Dios. Ya no es una historia. Es tremendo esto. El reino de Dios está con nosotros, el reino de Dios está entre nosotros, el reino de Dios está dentro de nosotros, el reino de Dios está aquí. Lucas 17 dice, los fariseos le preguntaban a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él le respondió,
La venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá, dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Entonces no es que uno va a un lugar y uno, reino de Dios, vení, o sea, no, ya uno está ahí con el reino de Dios, vive en nosotros, está entre nosotros. Entonces cuando empezamos a hacer, a entonar nuestros sentidos espirituales con lo que está pasando en el gobierno de Dios, / reino de Dios, empezamos a poder ser obedientes de hacer y decir o de actuar para que ese reino y ese gobierno que está pasando en ese momento se manifieste donde estamos. Ahora bien, por otro lado, el reino de Dios está en el tiempo venidero, la plenitud del reino, en el tiempo actual, en el tiempo de aún por venir, porque el reino de Dios no está totalmente en su plenitud, completo, pero por la venida de Jesús tenemos la introducción de su reino. Viene Jesús y dice, arrepiéntanse, el reino de Dios ha llegado. Ya llegué yo, entonces ya el reino llegó conmigo, ahora sí, el gobierno de Dios empieza conmigo. Yo llegué, el reino de Dios está aquí. Entonces vivimos entre dos tiempos, entre la primera venida, que Jesús llegó y dijo, arrepiéntanse, el reino de Dios ha llegado, y la segunda venida, que es cuando estemos todos en su plenitud, sin dolor, sin problemas, sin nada. Entonces, es como destellos de ese futuro que podemos vivir hoy. Entonces, ahí no hay dolor, cuando ya estemos en la presencia del Padre, totalmente sin dolor, totalmente, bueno, podemos experimentar eso hoy, pero estamos en un mundo caído. Entonces, mañana, no sé, vi televisión mucho rato, ya me dolió la cabeza. Pero ese reino otra vez puede operar y quitarme ese dolor. Pero agarramos una pastilla. Y no que no crea yo en la medicina, ¿verdad? Sino que a veces nos salimos muy fácil del gobierno de Dios. Porque no queremos, o sea, estamos muy ocupados, se nos olvida. O da mucha vergüenza a veces dar un mensaje. A mí una vez me tocó hablar en Subway, gritado, y yo dije, esto es una vergüenza. Porque estábamos en una conferencia y todos los estudiantes y yo, sí, más, Señor, lléname, lléname, lléname. Yo quiero más de ti, yo hago lo que sea por ti, lléname con todos tus dones y lléname hasta lo más profundo de mi ser, yo voy a servirte. Y Todd White, que era un evangelista, impuso manos sobre mí. No sé si lo han escuchado, Todd White. Bueno, fue una cosa impresionante lo que yo experimenté cuando él puso manos sobre mí. Pero es una responsabilidad. Porque entonces impuso manos y ya fuimos a comer a Subway y siento yo hablar así y yo, ay no. ¿Cómo voy a decir, cómo voy a hablar de Cristo aquí en Subway? Jamás. ¿Me explico? O sea, uno como que lo quiere aquí, ¿sí? Y cuando ya está en la acción, como que uno ya no la quiere. Y yo, entonces ya le pregunté al director, porque estaba conmigo, y yo, es que vieras que es que siento como que tengo que dar un mensaje aquí en Subway, pero la gente está haciendo fila, están pidiendo el sándwich, me da vergüenza. Y empiezo yo a sentir el cuerpo así. Era la presencia de Dios, y yo, Skip, no. Y todos, Tachis, Tachis, Tachis. Ya me empezaron a apoyar, y yo, qué vergüenza. Bueno, entonces yo dije, bueno, aquí tengo dos cosas, o desobedecerle a Dios o quedar totalmente en vergüenza y evitar eso. Entonces yo no, la verdad es que prefiero tomar acción, porque dice, si yo quiero crecer en esto, voy a tomar acción. Tomé aire, oré antes, yo, Señor, aquí nadie me conoce, yo creo que no. Inclusive yo creo que andaba como con una suéter y me tapé un poco la cara. Entonces me puse así en la entrada, yo, buenas, buenas, levanté un poco, tampoco crean que estaba yo loca ahí haciendo como algo extraño, ¿verdad? Yo, buenas, yo vengo a hablarles de Jesús, ahí mientras ustedes están pidiendo el sándwich. Y todos empezaron a correrse. Dijeron, esta vieja loca. Y en eso empiezo yo a decir, Jesús está vivo. Y hace uno de ellos, eso es mentira, Jesús no existe. ¿Ven? Y ya empezó la persecución y la cuestión, ¿verdad? Entonces yo, el reino de Dios está aquí. Y la gente, mucha gente no me hizo caso. Ese muchacho se fue como con esa idea de que Dios no existe. Pero un muchacho recibió una palabra de los que estaba ahí.
Entonces, de nuevo, el reino de Dios se movió en ese muchacho, porque fue el que tuvo el interés de escuchar. Tuve crítica, tuve humillación humana, porque Dios no me humilló, fue humana, y ese muchacho recibió de Dios. Entonces yo decía, Señor, esto sí es en serio como... Claro, ya yo en Estados Unidos empecé a soltarme más porque nadie me conocía. Entonces ya como en lugares públicos sí hablaba más. Un día estábamos en McDonald's en La Sabana con Alberto y una muchacha con la que orábamos por gente en las calles. Y había un montón de muchachos de patineta de esos de La Sabana. Y empiezo yo a hablarles de Jesús otra vez. La misma historia que en Subway, nada más que en McDonald's de aquí de Sabana. Y estos muchachos, amén, amén. Y yo decía, aquí me siento súper cómoda hablando de Jesús. Todo el mundo recibió, todo el mundo aceptó a Jesús, todo el mundo feliz y contento. Pero allá un muchacho me dijo, eso es mentira, usted está loca. Los otros empezaron a correr y ya se querían ir de Subway, pero uno recibió. Entonces, por eso es que esto es para variantes y por eso es que tenemos que tener claridad de que Dios nos va midiendo y nos va pidiendo también en la fidelidad, porque Él nos da conforme usted es fiel. ¿Queremos más? Hay que ser fiel con lo de hoy. Entonces, este bloque que estamos recibiendo nosotros, o somos fieles con lo que estamos recibiendo, o queda medio dormidilla las cosas que recibimos y quedan ahí como en el pasado. Por eso yo motivo a la gente que forme parte de los grupos de oración, porque aquí podemos practicar entre nosotros. Nos sentamos a orar por otros dentro de la misma iglesia con toda la confidencialidad. Empezamos a decir, ¿qué sentís? ¿Qué ves? Bueno, hagamos esto, yo creo que estoy sintiendo esto, y hemos visto cosas muy poderosas. Entonces, una forma también de practicar el reino en acción, moviéndose en obediencia. Ahora, Jesús echaba fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, por el dedo de Dios, lo que implica que el reino de Dios se está tocando en ese momento, el reino de Dios ha llegado. Y eso lo dice en Mateo 12:28, en cambio, si expulsó a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces, cuando estamos dando un mensaje, ojalá aquellos que damos mensajes en público, estemos con las antenitas bien puestas. Dios, ¿qué quieres hacer aquí? ¿Qué quieres hacer aquí? ¿Qué quieres hacer aquí? Y de repente es un mensaje de una palabra profética para esa persona que está allá, otro mensaje para allá, sanidad del hombro izquierdo, taca, taca, este lado. Bueno, aquí yo siento que alguien está teniendo una situación con la hija, taca, taca, ok, eso es una palabra para alguien, sí, es para mí. La vez pasada vi una muchacha que estaba llorando y leyendo un libro como buscando su propósito, di la palabra sin saber si era cierto y la muchacha luego me buscó, pero así llorando. Y lo más poderoso es que la niña escuchó eso. Le dijo, mami, ¿usted le dijo todo eso a ella? O sea, la niña vio qué pasó, que se movió ahí el gobierno del reino de Dios. El reino de Dios se movió. ¿Qué es el gobierno de Dios? Haciendo lo que Dios quería que hiciéramos. Entonces tenemos que entender que el reino de Dios está con nosotros y, de nuevo, nos queda demasiado poco rato, pero voy a terminar para poder entrar por lo menos 15 minutos y que todos practiquemos. Manuel, ¿me ayuda otra vez con música, please? Ajá. Agregar algo. Dime. Yo nada más quiero dar un ejemplo porque a mí me parece, o sea, una vez que lo asocié fue como cuando dicen un aha moment, ¿verdad? Yo era como, esto es así. Aquí en la tierra, lo que nosotros tenemos son, digamos, en el país, tenemos embajadas de otros países, ¿verdad? Y una vez alguien me explicó, creo que era cuando ese Assange se metió a la embajada de Ecuador en Inglaterra, no me acuerdo, y que no lo podían sacar. Y fue como que yo dije, pero ¿cómo? ¿Por qué no lo saca? Entonces alguien me explicó, es que la embajada, no importa en qué territorio esté, mientras esté dentro del territorio de esta embajada, rigen las leyes de ese país. Entonces puede estar en el país que sea, que si él entró, si el gobierno de Ecuador, digamos, le dio hospedaje a él, nadie, solo el gobierno de Ecuador le podía decir salga. Entonces imaginémonos aquí en Costa Rica, en la embajada, digamos, de Estados Unidos, ¿verdad? Si yo pongo un pie ahí, me rigen las leyes de Estados Unidos. Igual, los embajadores y todos los que trabajan, aunque estén en Costa Rica, no les paga el gobierno de Costa Rica, ni tienen los salarios de Costa Rica. Les importa un pepino cómo esté la economía de Costa Rica. A ellos les paga el gobierno de Estados Unidos. Se visten
con la etiqueta que manda el gobierno de Estados Unidos. Y sus guardaespaldas son de Estados Unidos. y todos los carros, ¿verdad? No vienen a usar los carros de Costa Rica. Cuando yo tuve esa revelación del reino de los cielos, nosotros somos embajadores, por eso la Biblia dice que somos embajadores y somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos como una embajada ambulante. A donde nosotros vayamos rigen las leyes del reino de los cielos. Y todo, la economía, lo que yo vista, mis guardaespaldas, que son los ángeles, son asignados no por este mundo, sino por mi Padre eterno. Lo rigen las leyes del reino de los cielos, a donde yo vaya. Y para mí fue una revelación que yo decía, qué bonito, porque si aquí en la tierra se cumple, o sea, yo puedo estar en Estados Unidos y cualquier cosa pase, yo corro y me meto a la embajada de Costa Rica, de ahí nadie me puede sacar. O sea, ni siquiera, me explico, rigen las leyes de Costa Rica, yo estoy dentro de la embajada de Costa Rica. Entonces nosotros estamos dentro del reino de los cielos, ¿verdad? Y rigen las leyes del reino de los cielos. Y como un ejemplo de lo que Dais estaba diciendo, nosotros que estábamos misioneros, nada más. Otra cosa es que a veces nosotros, como dice la Biblia, como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A veces uno lee las cosas en la Biblia y es así como ¿cómo será esto? ¿Cómo funciona, verdad? Entonces, yo me acuerdo, aún muy pequeña, digamos, viendo películas gringas, dice uno, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo tenía este pensamiento, que gente más loca en la playa con abrigos. Y eso que yo tenía conocimientos, yo pude ir a las clases de ciencias y entender que el Ecuador y el paralelo, pero nunca se me hizo el clic de hello, estamos cerca del Ecuador y las temperaturas son tropicales, ¿verdad? Yo solamente veía las películas y yo veía que el sol y la gente caminando en la playa con abrigos y yo decía, qué gente más loca, ¿verdad? ¿Cómo va a estar en la playa con abrigos? Cuando tenía 16 años fui a un intercambio, pero ojo, ya estaba grande, 16, y estaba en Oregon y la familia me dice, vamos y traiga abrigo porque la queremos llevar a la costa, a la playa. Y yo buscándome la ropa más ligera, ¿verdad? Y ellos eran como, estamos en invierno, lleva abrigo. Y yo, esta gente está loca, yo no voy a hacer eso. Y de verdad, yo como en invierno no tenía nada muy ligero, pero me llevé el abriguillo más. Yo dije, a mí que no me dé calor, ¿verdad? Cuando llegamos a la playa, yo decía, ay Señor, ¿qué es esto? Yo titiritaba del frío. Y yo, ya entendí, aquí nunca hace calor, pero fue como, o sea, hasta ese instante yo, o sea, por más que cruzamos del centro del estado de Oregon, cruzamos la montaña y llegamos a la playa, me asocié la información que yo tenía de que estábamos mucho más arriba del Ecuador y que ahí por más que yo cruzara las montañas y llegara a la playa nunca iba a estar frío en invierno. Y fue así como, ya entendí, esta gente no está loca, está haciendo frío, ¿verdad? Y igual la estructura, ¿no? Yo veía películas y no es lo mismo verlo ahí, ¿verdad? Que llegar y vivirlo. Me acuerdo que un día en ese mismo intercambio, traté de cruzar la calle en medio 100 metros. Y me dice ella, no haga eso. Y yo, ¿por qué? Vamos para allá. Yo no voy a ir hasta allá para cruzar. Y en inglés eso es jaywalking. Me dice, aquí no, la van a multar. Tenemos que ir hasta el paso peatonal. Y yo, ay, qué aburrido. Y eso fue como un choque, como diríamos, choques de reinos. Porque en mi cultura yo era, qué tontos. O sea, esperarme hasta allá. Después, años después, que nosotros fuimos como misioneros y uno se empieza a meter en la cultura, ya me chocaba ver a gente que igual como yo lo trataba de hacer. Yo, uy, eso aquí no se hace, ¿verdad? Pero yo internalicé la cultura de ellos, o sea, yo empecé a vivir y ya me empezó a gustar. Y yo, claro, aquí todo es ordenado, todo es bonito. Y ese es otro aha moment, que es cuando uno empieza, en el momento tal vez la carne rechaza, fue como la primera vez que yo lo viví, como, uy, ¿por qué tengo que caminar hasta allá cuando puedo cruzar aquí? Pero cuando uno empieza a vivir en esa cultura, no solo la empieza a aceptar, sino a amar, y ya después es como fluido, o sea, ni lo pienso, o sea, yo voy hasta el paso peatonal y cruzo, y luego hasta me chocaba ver que alguien tratara de cruzar en medio 100 metros. Es lo mismo con la cultura del reino. O sea, de oídas sabemos oído, leemos y no sabemos de qué se trata, pero cuando el Espíritu Santo nos llena,
ya nos da como ejemplos y ya lo internalizamos y ya empezamos a vivir en eso, al punto que después las cosas de la carne nos chocan. Y un ejemplo es que estando ahí de misionera, Dios me dijo que fuera a presentarme con la vecina. Y ella cada vez que yo salía, literal, me cerraba la puerta. Bueno, fue una discusión con el Espíritu Santo. Yo le decía, no, póngamela en la acera. No, en el parqueo. No, yo no le voy a ir a tocar la puerta. No. 6 meses, hasta que un día Dios me dijo, lo va a hacer como yo le digo. Fui, le toqué la puerta, me presenté. Y ella se quedó impactada, luego me dijo, pase. Bueno, entré, le dije, mucho gusto. Y un pronto otro me dice, ¿la puedo abrazar? Y yo, sí, claro. Y se me abrazó y se soltó y lloraba. Y me dijo, en toda mi vida, nadie me ha tocado la puerta solo para saludarme. Por eso era que no podía hacer en la acera, no podía hacer en el parqueo, yo tenía que ir y tocarle la puerta, o sea, Dios sabe, pero con obediencia. Buenísimo, gloria a Dios. Wow. Bueno, entonces les voy a pedir que pongámonos aquí en una fila todos, de pie, fila. Y con las mascarillas también. Todos en filita. Todos. No voy a escupir a nadie, ni voy a hacer nada de eso, nada. Ok, vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer la práctica. Porque aquí la idea es que ustedes comprendan que ustedes son valientes y que ustedes tienen el reino. No solo los que damos los mensajes. Entonces, vamos a cerrar los ojos y vamos a decirle al Señor, Señor, manifiesta tu reino aquí, perdón. Y los que están en Zoom también, gracias. ¿Verdad? Pero cierren sus ojos. Si viene a su mente que la vecina, que la mamá, que el tío, que el abuelo, que el trabajo, que el dinero, que la deuda, o sea, bloquee eso, o sea, sáquelo de su mente. Y vamos a pedirle al Señor que se mueva. Y cada uno de ustedes que va sintiendo o viendo algo donde tengan que comunicarlo, lo pueden hacer con libertad. Y si se sienten que se equivocan, no importa. Si sienten que fue una tontera, no se preocupe. De repente es un mensaje para Dani, de repente es una sanidad, una palabra de algo, pero lo que sea, porque aquí yo no rijo el reino. Es el mismo Dios el que va a mostrar qué quiere hacer. Entonces, como de manera simbólica, abramos las manos y concentrémonos por un momento en la presencia de Dios. Señor, yo te pido que reveles tu reino en este momento, que nos des esa capacidad en este momento, Señor, de ver qué estás haciendo y qué quieres hacer en estos momentos, en este instante entre nosotros. Si es un momento de palabra profética, si es un momento de un mensaje en particular, o si es un momento de orar por sanidad, algo, Señor, muéstrate, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Yo voy a caminar por donde ustedes, y si ustedes sienten la necesidad de compartir lo que están viendo o lo que están sintiendo, lo pueden hacer para que no tengan que estar viniendo para acá. Yo inclusive, no sé, apenas empecé a orar, vi una niña con globos de colores. Era una niña, no sé si para alguien tiene sentido, niña como de 7 años, está como en un parque con globos de colores y está disfrutando. No sé si para alguien tiene sentido. Para vos, Jimé, ¿puedo ponerte el micrófono de por qué? Ya es la segunda vez que me lo dicen. Alberto me lo había dicho, bueno, un domingo, y me dijo que sintiera mi niña interior, o sea, que no me preocupara por los problemas
entristecernos, ni, o sea, que no me aferrara a las mentiras que el diablo me dice y todo lo que ambientalmente de la tierra. Entonces me dijo que esa niña simbolizaba como que tenía que disfrutar cada paso de mi vida hasta llegar más cerca a Jesús. Ok, ahí una visión le hizo sentido a una persona. Yo no sabía que era para Jimena. Pero, si se dan cuenta, el Espíritu de Dios convenció a Jimena que esa visión era para ella. Porque tampoco ella lo está dando con punto y coma como yo la vi. Pero Dios le dice, esto es un recordatorio para vos. Ari está viendo algo. Inclusive si van viendo algo o sintiendo algo que tienen que compartirlo, pueden levantar la mano y yo me acerco a ustedes. Vení, Ari. El resto sígase concentrando y preguntándole al Señor qué quiere hacer con él, qué quiere hacer él a través suyo. Bueno, para mí también tiene significado esa niña con globos, porque ahora que usted lo estaba diciendo, yo venía entrando al salón, venía al baño. Y el Señor me recordaba que fue justamente en esa edad que yo empecé a preguntarme quién era Dios. Porque por mucho tiempo conocía a un Dios, ¿cómo le digo? Como estatua, como el Señor de la iglesia, el Señor que se mueve así, pero no como un Dios personal. Justamente en ese entonces yo dije, bueno, me voy a hacer monja para conocer a Dios, para tener una relación con Dios. Y el Señor me dijo, no, es que ahí no estoy yo. Entonces fue precisamente así. ¿Y por qué con globos? Porque me cambió la vida, le puso color a la vida de una forma muy significativa. Y fue en esa etapa. Yo recuerdo que iba a la iglesia, al catecismo, pero veía todo como muy oscuro, como los libros de texto sin color. Y Él llegó y puso color a mi vida en ese tiempo. De nuevo, yo no estoy pensando en Ari. Ari lo recibió para ella porque es un recordatorio de Dios haciéndosela a ella. Si usted empieza a sentir un dolor, puede ser una palabra de conocimiento. ¿Quién tiene una molestia nueva? Dani, ¿a dónde te duele? ¿Qué te duele? Es como interno aquí, pero es cuando uno como que lo pone recto. Uy, sí, es como aquí en esta parte. ¿Y ese dolor lo tenías? Ok, ¿quién tiene ese dolor? ¿O le hace sonido a ese dolor? ¿Nadie? No pasa nada. Entonces Dani da la palabra conocimiento. De repente no es una palabra conocimiento, de repente a Dani le está molestando la pierna en este momento. Pero uno se tira. ¿Vos? Vení porque es que la gente de Nicaragua está viendo, entonces ocupa escuchar. Buenas noches. Es que yo hace días vengo quejándome con un dolorcillo en la cadera izquierda. Tal vez no coincide con ella que ella se puso en la derecha, pero es como por esa zona más. Entonces, para hacer ministerio, espérate un momentito. Para hacer ministerio, porque vean que el gobierno de Dios se está moviendo. Entonces Dani, ¿qué hace? Da la palabra y dijo, bueno, no es para nadie. Pero él viene y dice, bueno, no sé si calza igual, pero a mí me duele exactamente lo mismo, pero en el otro lado. Ok, nosotros vemos en parte. Entonces, ¿qué sería lo más recomendable? Que Dani, con alguien del mismo sexo de él, que en este caso no sé si vos podés estar, para que alguien ore por él junto con Dani en este momento. Entonces, más bien puedes acercarte vos con tu hija. ¿Por qué con la hija? Porque ella es menor de edad. Entonces, como es menor de edad, la mayor de edad tiene que estar con ella para que ella, que recibió la palabra, ore por él. Y siguen y oro por sanidad. Y ahí te quedas. Ok. ¿Alguna imagen, algún olor, alguna sensación que alguien esté sintiendo en este momento? No lo trate de entender. Lo que venga a usted, no lo trate de racionalizar. Tampoco trate de crear la imagen. Si Dios está hablando algo para vos, es para vos. Pero si Dios está dando algo para alguien,
Este es el momento para que usted lo diga. ¿Quién más? Ari. Ok, vení. Bueno, no es una imagen nueva, fue desde que Esteban estaba enseñando, pero veo un campo verde, 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 como una colina, y veo como, no sé si se llaman dientes de león, es una florcita que se sopla, cuando se sopla se esparce en todo el campo. Y viene, cuando hablábamos del Espíritu Santo, él me decía, yo vengo como ese viento que viene y esparce, y esas florcitas pequeñitas del diente de león somos nosotros, esparciéndolo en el campo y haciendo el campo verde. Y es como una colinita. ¿Sí? No, es para nosotros, los que estamos aquí desde el inicio, que es como somos llamados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos llama, pero Él nos sopla, su aliento nos sopla y nos lleva al campo. Entonces es como eso, pero la imagen en sí es el campo y los dientes de león soplando, es el Espíritu Santo que nos sopla y nos envía. Gracias, Jesús. ¿Alguien más? Ajá. Bueno, cuando iniciamos a orar, se me vino el nombre de mi cuñada Lisette. Y digo yo, Señor, ¿y por qué me pones solamente el nombre de Lisette? Cuando ya la segunda vez que ella mencionó, pregúntele qué quiere que haga sobre usted, que usted diga sobre alguna cosa. Entonces me puso 2 palabras. Me puso paz y gozo. Solo esas 2 palabras. Entonces Celia está recibiendo un mensaje muy claro. Ella lo dice tal cual lo recibe. No inventemos. No inventemos. Tal cual lo recibe. Así. Y el Espíritu Santo hace su trabajo. ¿Ok? Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo. Más Espíritu Santo. Más. Yo bendigo lo que estás haciendo, Señor. Desde que iniciamos la oración, me viene en visión un ojo, y después me vino como el ojo de agua. En Costa Rica, que hay un ojo que es una naciente, que fluye agua. Pero no sé si tiene sentido para alguien, significa algo, y luego me viene solo un ojo. Ok, cada vez que igual recibamos algo, sí es bueno como preguntarle al Señor también, ¿verdad? Si es para el grupo o si es para alguien en particular. ¿No sentís que es para el grupo? No le preguntaste, ok. Puedes preguntarle. Como la segunda parte de haber recibido. ¿Quién siente electricidad, calor? Ajá. ¿Qué sentís vos, Lili? Yo lo que siento es, a ver, a los que están allá, nosotros somos como candelas, aquí en Costa Rica decimos candelas, ¿verdad? Entonces dice el Señor, yo los saco del montón y los pongo a alumbrar. Entonces no importa en qué oscuridad estemos, en qué país estemos, la bendita candela siempre cumple la misma función: iluminar, ¿verdad? Entonces los que están a la distancia no digan, ay, qué lindo que se mueve ahí, porque Dios los saca del montón con el propósito de alumbrar y para allá, y también nosotros nos saca del montón para una misión, para alumbrar, exclusivamente eso, alumbrar. Son las 5:46. Si usted se tiene que retirar, hágalo con libertad. Pero no quiero cortar esto. Igual si Manuel se tiene que ir, no se preocupe. Más Espíritu Santo, yo bendigo lo que estás haciendo, papá. ¿Alguien siente como un canto? Como que está saliendo de usted una melodía. ¿No? Ok. Calor en las manos, electricidad.
calor en las manos en el caso de Paula. ¿Alguien siente alguna dirección? ¿Qué siente, Diego? ¿Te tiembla la mano derecha? ¿Ok? Bueno, el Espíritu Santo se sigue moviendo. A veces uno no entiende sus movimientos. Puede ser en el dedo meñique a veces. Y uno dice, ¿cómo me mueve el dedo así tan raro? Bueno, es posible. Más, Señor, más. Incrementa, Padre, tu mover. Incrementa tu presencia. Incrementa, Señor, la sensibilidad de tu Espíritu en cada uno de nosotros en este momento, en el nombre de Jesús. Fluye, Señor, fluye. ¿Alguien está teniendo imágenes de molestias físicas o alguien quejándose? ¿O le duele el cuerpo en una zona también? ¿A vos no tenías eso? Sí la tenías. En la zona derecha. Ok. Ahí está tu palabra. No era solo para él. Ahí vas con tu mami. Más, Señor Jesús, más Espíritu Santo. Padre, yo bendigo lo que estás haciendo este día. Gracias por lo que mostraste hoy. Tú eres santo, 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 Señor. Bendecimos, exaltamos tu nombre. Toda la gloria y la honra es solo para ti. Síguenos trayendo revelación. Síguenos trayendo confirmación y guía, Señor, en estos temas de tu paternidad y tu reino, para movernos en obediencia. Ayúdanos con esta valentía, Señor, a movernos en obediencia, sabiendo que tenemos ese espíritu de valentía. En el nombre de Jesús, amén. Y los que tengan que retirarse pueden retirarse en este momento. En 15 días seguimos con más práctica y más práctica. Recuerden aprovechar esto que han recibido hoy para poderlo impartir el domingo. Si tienen una palabra el domingo, pidan permiso. Mira, puedo dar esto, estoy viendo esto. Aprovechenlo, úsenlo.